China y Venezuela, son las 7:16 de la mañana, 50 años de relaciones diplomáticas. Miren, este es un temazo siempre. Observar, hacer seguimiento a China, cómo va expandiéndose, cómo va desarrollando sus capacidades dentro de la economía global y particularmente para los venezolanos también es muy importante saber cómo evolucionan las relaciones que implican compromisos en el ganar-ganar. Me complace darle la bienvenida a Andreina Tarazón, abogada con diplomado en Planificación Estratégica, especialista en Economía y Negocios con China y Asia, con un diplomado en Geopolítica y Gobernanza Global, maestría en Cooperación Económica Internacional, presidenta del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes, fue ministra de la Mujer e Igualdad de Género, activista, dirigente político. Andreina, siempre es un gusto, buenos días. Hola, buenos días, Eduardo. Feliz día del periodista. Gracias. Atrasado, pero feliz día. Gracias, muy válido. Agradecido, Andreina. Y siempre es un gusto poder conversar contigo. Mira, ¿cómo resumirías tú o cómo describirías la sustancia de estos 50 años de relaciones diplomáticas? Porque en 50 años, por supuesto, hay ciclos, hay etapas. ¿Cómo harías esa retrospectiva? Sí, Eduardo, en un análisis retrospectivo pudiésemos evaluar estos 50 años de relación, no como una relación que ha sido justamente como tú lo has dicho, lineal, sino que ha tenido sus etapas de mayor florecimiento, algunas etapas de ralentización de la relación, pero sin duda alguna, si hacemos un balance general de lo que ha significado para Venezuela la relación con el gigante asiático, y para el gigante asiático la relación con Venezuela ha sido sin duda alguna una relación importante y que ha venido creciendo y profundizándose, sobre todo en los últimos 25 años. Sin embargo, es importante decir que Venezuela es uno de los primeros países que reconoce en 1974 a la República Popular China como el único Estado legítimo ante el Concierto de Naciones, y este es un gesto que América Latina va a seguir a Venezuela en el ejemplo, justamente porque para China, para la República Popular China, el asunto, por ejemplo, de Taiwán sigue siendo un asunto importantísimo de las relaciones internacionales, de la diplomacia internacional, un asunto de primer orden que todavía sigue siendo debate en la escena internacional, pero Venezuela como Estado pues se constituyó como uno de los primeros países que viene a reconocer la República Popular China como el legítimo representante de este pueblo, y a partir de allí pues empezamos una ruta de relaciones que, como bien es sabido, se profundiza muchísimo con el presidente Hugo Chávez y que hemos pasado pues por distintos niveles de sucesión estratégica e integral, ahora una relación a todo tiempo y a toda prueba que sin duda alguna le abre el camino para seguir profundizando las relaciones con este país, que también es importante resaltar, va pronto a convertirse en la primera economía del mundo por todas las variables económicas, ya lo es por alguna de ellas, y además es hoy, representa hoy el 18% del Producto Interno Bruto a nivel global. Andreina, ¿cuál es el balance desde el punto histórico donde quieras partir, pero cuál es el balance de las relaciones entre Venezuela y China? ¿De qué manera, por ejemplo, nos hemos beneficiado o nos estamos beneficiando, particularmente como tú lo dijiste, a partir del acento que le puso al tema Hugo Chávez Frías? Sí, ahí podemos evaluar algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con la cooperación en el campo tecnológico, con el campo agroindustrial. China, recordemos que hoy no solamente es el primer importador, sino también el primer exportador del mundo, prácticamente la fábrica global, y que eso significa para nosotros una posibilidad muy importante en términos de cooperación tecnológica. También ha sido, digamos, esta relación muy importante para el desarrollo de proyectos de infraestructura en el país. China contribuye enormemente con el desarrollo de proyectos de vivienda en todo lo largo del territorio nacional, pero también hay un hecho muy importante que prueba un poco la importancia de este tipo de relaciones para los países en vías de desarrollo, como Venezuela, para los países del sur global,
que tiene que ver con una relación en términos de cooperación y de solidaridad internacional. La coyuntura del COVID-19 puso a prueba la relación con un país como China, porque frente, digamos, al individualismo que se presentó en ese momento en el mundo, recuerda, Eduardo, que fueron escenas terribles que vimos de robo de máscaras, de países, digamos, teniendo actitudes poco solidarias en un momento en el que el mundo pasaba una situación terrible. Fue justamente China quien tuvo una postura como líder global. Creo que estas posturas como líder global pasan justamente por ser solidarios con los países del sur global, que en ese momento necesitábamos la cooperación de China, y no solamente fue Venezuela, fue África, fue toda América Latina, y gracias a ese tipo de cooperación Venezuela pudo, además de sus políticas internas, sobrellevar de la mejor manera esta coyuntura que pudo haberse convertido en una catástrofe humanitaria para nuestro país. Pero además también, Eduardo, a propósito del año 2023, que se firman más de 31 acuerdos en 17 áreas estratégicas, también se abre la posibilidad de una cooperación en perspectiva hacia el futuro, de manera que ahí vemos algunos hechos muy concretos de la cooperación con China, pero sobre todo este tema del COVID, yo creo que a veces lo olvidamos muy rápido, pero esa es una prueba específica de la importancia de que también nuestros países diversifiquen las relaciones internacionales. Nosotros creemos que el mundo multipolar también nos debe permitir relacionarnos absolutamente con todo el mundo. Y yo coincido con esta iniciativa que ha tenido la diplomacia venezolana en el último tiempo, que es que en el campo internacional, así como debes fortalecer tus alianzas con distintos polos de poder, también en el campo comercial, un poco siguiendo la ruta de la República Popular China, es importante desideologizar un poco las relaciones comerciales, es decir, Venezuela debe seguir estando abierta a colaborar con absolutamente todos los países del mundo, pero sin duda alguna colocar el acento en la relación no solamente con quien es una gran potencia mundial, sino con quien además también está construyendo bases sólidas para una nueva gobernanza global mucho más equitativa, mucho más solidaria. Ahí tenemos el Banco de Inversión y de Infraestructura de Asia, que prácticamente hoy tiene muchísima más influencia a nivel global que el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. La ruta de la franja y la seda, el proyecto de cooperación económica más importante del mundo, donde están sumados más de 160 países. Venezuela no se puede quedar a la cola, mucho menos cuando fue el país que le abrió o reinició las relaciones de América Latina con China en un nuevo nivel de solidaridad y de confianza política. Qué interesante todo lo que estás diciendo. Amigos, estamos conversando con Andreina Tarazón, abogada con diplomado en planificación estratégica, especialista en economía y negocios con China y Asia. Desideologizar las relaciones comerciales. Y tú hablabas de las sensibles consecuencias que trajo la pandemia al interés, al intercambio comercial global. Por ejemplo, porque yo te voy a decir algo. Yo cuando agarro cualquier objeto, cualquier producto, y dice Made in China, yo digo, wow, todo lo que tendrá que pasar para que esta tacita llegue a mis manos. Porque, claro, ese letrerito en los productos que dice Made in China nos resulta tan común en todos los rincones del mundo, pero eso tiene procesos de comercio exterior, una gran cantidad de cosas. He escuchado, y que a partir del tema de la pandemia, oye, se ha hecho más complejo todo este tema de los containers, de la oferta, la demanda, todo ese movimiento global. Tú nos podrías ilustrar, oye, porque tenemos que entender que esto no es, como dicen en el refrán criollo, soplar y hacer botellas. O sea, esos containers que estamos viendo quienes nos siguen en televisión, la actividad portuaria, aeroportuaria, o sea, todo eso tiene una operación muy sensible, ¿no? Sí, un tema muy interesante que nos ha demostrado la pandemia, las consecuencias de la pandemia y la última década tiene que ver con que ya la globalización como proceso de intercambios comerciales es un fenómeno imparable. Y sin duda alguna China ha colocado el acento también en la posibilidad hoy que eso que llamaron globalización en algún momento hoy se convierta en cooperación comercial internacional
Ha dicho el presidente Xi Jinping que una de las apuestas de China en el escenario internacional es una comunidad de destino compartido. Eso significa que cada cosa, cada fenómeno que ocurra en el escenario global nos tiene que interesar a todos porque tenemos finalmente un destino del cual no podemos escapar en el caso de que existan catástrofes a nivel global, pero también en el caso de que podamos avanzar hacia cooperaciones efectivamente firmes para el beneficio de nuestros países. Ciertamente, cada país además debe desarrollar estrategias firmes para incorporarse en las cadenas globales de valor, y hay un gran reto que tiene América Latina y de Venezuela es de pasar de ser países exportadores en materia prima en países que empiecen a exportar productos terminados, que detrás de esa producción exista innovación, ciencia y tecnología. Pero además también algo que nos ha demostrado en los últimos años es que los países deben competir en el escenario internacional de acuerdo a sus fortalezas y a sus posibilidades. Es imposible que un país sea productor o soberano del 100% de lo que consume su población. Y allí es importante también identificar desde cada uno de nuestros países en qué somos buenos, en qué podemos contribuir al mundo, y ahí de nuevo debemos decir que Venezuela se convierte y se va a seguir convirtiendo en un polo de seguridad energética para las economías emergentes, pero también para los países desarrollados, y creo que ese es uno de nuestros grandes potenciales que debemos hacer acento sobre ello, sin dejar de lado la diversificación económica en nuestro país. Sin duda, nosotros somos un país petrolero, tenemos que seguir fortaleciendo nuestra matriz productiva para ciertamente incorporarnos en ese escenario internacional. Y China, como lo dije al inicio, Eduardo, es el primer importador y exportador del mundo, es el primer productor de juguetes, de teléfonos, de computadoras y de ordenadores, de calzado, de ropa. Ahora está en vías de convertirse en el primer productor mundial de vehículos. Entonces creo que allí hay una relación que, aunque no queramos, vamos a seguir teniendo hacia el futuro con el gigante asiático. Así es. Oye, qué interesante, Andreina. Por favor, espero que pronto retomemos estas conversaciones porque definitivamente son muy interesantes para todos. Tienen que ver incluso con nuestra propia perspectiva. Un gran abrazo. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Andreina Tarazón, abogada con diplomado en Planificación Estratégica, especialista en Economía y Negocios con China y Asia, diplomado en Geopolítica y Gobernanza Global, maestría en Cooperación Económica Internacional, presidenta del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y de las Economías en Emergentes, fue ministra de la Mujer e Igualdad de Género, activista, dirigente político. Bueno, a propósito de los 50 años de relaciones diplomáticas, y también tocamos especialmente el tema comercial entre China y Venezuela. Volveremos.